Bienvenidos, ¿cómo están? Soy Nacho López y me complace mucho estar a esta hora con ustedes por el canal Cosmovisión, por Telemedellín a las 9 de la noche. Vamos creciendo en audiencia en Telemedellín. Cada vez son más las personas que nos ven, así lo reporta la sintonía. Gracias de todo corazón, porque como siempre lo digo y no me canso de repetir esto, nos debemos a ustedes, que son los que juiciosamente prenden el televisor, nos ven y ahí estamos haciendo nuestra labor. Mis compañeros de mesa, muy juiciosos, don Fernando Cifuentes. Hoy era de ¿verdad? azul, Nacho. Hoy era de azul. ¿Usted no recibió el correo? Andrea y yo no recibimos. Sí, ¿no? Y que de traer la corbata, me comprometí a traer corbata y nunca la traje. Pero bueno, don Fernando Cifuentes. Pero ya tiene un Nacho. Muy bien, Nacho. Muy bien, gracias a Dios. Muy contentos. Nuevamente lloviendo, pero eso ya lo había anticipado el IDEAM y sabemos que vamos en abril aguas mil. Eso dicen, ¿no? Eso dije yo ayer. Porque es Semana Santa además y siempre se acostumbra Sí. que hay lluvia. Sí, Me va a echar la culpa a Nacho. la Semana Santa. María Andrea. Ya viene el domingo de Ramos. El luto, Nacho, el luto. El luto. Don Duber. Muy bien, Nacho, gracias a Dios, con mucha información. Doña Andrea Sierra, con sus gafas rosadas, con por mis fin las arregló gafetas. la cadenita, arregló todo después Desde la la dio el noche. papá. Como los papás supiéramos arreglar esas cadenitas. Nacho, claro. No, lupa. Doña María Andrea, ¿troto? No, por la noticia, Nacho. Ah, bueno. Detrás de las notas. La tiene corriendo la Y noticia. usted de feliz buena porque manera. Medellín va a ganar este año todo. Yo no sé si Medellín lo vaya a ganar todo. Espero que gane algo. Pero lo que sí estoy seguro es que no le fue tan mal en el sorteo de la Copa Libertadores, Nacho. Ah, cuente a ver esa historia, a ver, hombre. ¿Por dónde quiere que empiece, Nacho? Pues vamos a empezar por los mejores huevitos del mundo, que son los de Doña Sarita. Perfecto. Las gallinas felices. Sí, señor. Huevos Doña Sarita. Ven, disfruta y enamórate de los huevos de la gallina feliz. Gallinas libres de jaula. El rey de los huevos antioqueños. 372-0051. 372-0051. Hombre, mi amigo Abad, con esa empresa tan bonita de los huevitos Chévere. felices. Me encantan. Y por eso, entonces, como somos felices, hablemos de fútbol feliz. De fútbol feliz, Nacho, y de los huevos que hay que poner, diría un musicólogo, para la Copa Libertadores por parte de los equipos paisas. Porque en realidad la representación de Colombia en la Copa Libertadores es netamente paisa. Los dos equipos de la región, del departamento de Antioquia, los verdes y los rojos, y el Deportivo Pereira. Mire, los grupos, el B, el F y el H. El bueno, el feo y el hermoso. Empecemos con el bueno. El bueno es para el Independiente Medellín, el equipo del señor Fernando Cifuentes, que le va a tocar compartir grupo con Nacional de Uruguay, campeón de Copa Libertadores en 2 oportunidades, Internacional de Porto Alegre, campeón en 2 oportunidades de Copa Libertadores, y Metropolitanos de Venezuela. Un grupo que parcialmente tiene mucha competitividad. Hay 2 capos, por decirlo de alguna manera, que van a pelear la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, pero el Medellín por lo menos tiene con qué pelearle a un Nacional de Uruguay y complicarle la vida a un Internacional de Porto Alegre. Pero ojo, Nacional de Uruguay es campeón 2 o 3 veces. 3 veces de Tres Copa veces de Libertadores. Copa Libertadores. No hay ninguna parecida. No, es que por eso le estoy diciendo, hay 2 capos, Internacional y Nacional de Uruguay. Ahora, la Copa Libertadores, Nacho, se juega con 2 recursos. Una es la historia y la otra es el momento. Sobre la historia de Internacional y de Nacional, hay que apostarle al momento que pueda tener el Deportivo Independiente Medellín. El grupo F, Nacho, el feo, porque le tocó al Deportivo Pereira debutar con la que muchos no quieren debutar, bailar con la más fea, que es el Boca Juniors de Argentina. Esa es la más fea. Duro. Pues es el más duro, Nacho, es difícil, Sí, es por eso, Boca. pero Es un equipo O sea, copero. usted imagine, Copero, es no, el eso segundo ya. equipo que más veces ha ganado la Copa Libertadores. Ah, no, ya. 6 veces, obviamente. El equipo quiénes del Profe juegan Ibarra- contra ese? Vea, contra ese juega Colo-Colo de Chile, Sí. que también es campeón por allá en el 91, el Monagas de Venezuela, que también recientemente es campeón del fútbol venezolano, y el Deportivo Pereira. Pero usted imagínese al Deportivo Pereira entrando a la Bombonera, pleno marco de Copa Libertadores, y los muchachos de Alejandro Restrepo sacándole un punto a Boca. Yo le apuesto a eso, ¿por qué no? Dificilísimo el grupo, Nacho. El Boca Juniors del Profe Ibarra no está bien en el rentado local, pero una cosa es cómo está en el rentado local y otra cosa es cuando juega Copa Libertadores, al igual que Colo-Colo, tampoco viene atravesando un buen momento. Monagas de Venezuela, pues digamos que le quitó de una u otra manera la hegemonía a Caracas. Se mete a la Copa Libertadores, tampoco es un equipo de mucho recorrido, por lo que se proyecta aquí que como mínimo el Deportivo Pereira avance a Copa Sudamericana. ¿Sí?
puede dar la sorpresa, ganarle un Boca, ganarle un Colo-Colo, etcétera. Es decir, que quede tercero en su grupo. Como mínimo, Ok. ¿sí? Que tenga competencia internacional. Bueno. Y el grupo H, el grupo hermoso, Nacho. Hermoso. El grupo, pero, ¿sí? ¿Es hermoso o no es hermoso? Vamos a ver. ¿Qué dirán los hinchas? Los hinchas Cuente, de Nacional dicen que el grupo H es el grupo hermoso, porque le tocó a Atlético Nacional con el Olimpia de Paraguay, con el Melgar de Arequipa, que era el equipo que dirigía el técnico hoy de la Selección Colombia, el equipo de Néstor Lorenzo, y el Patronato de Argentina, equipo de la segunda división del fútbol argentino porque perdió la categoría. Es Atlético Nacional compitiendo directamente a nivel de charreteras históricas con el Olimpia de Paraguay. ¿Por qué hermoso? Porque todo buen hincha de Atlético Nacional entendería y recordará que su primera Copa Libertadores fue ante el Olimpia de Paraguay. ¿Y qué más hermoso que los buenos recuerdos? Algunos dirán, hermoso el grupo porque es que no le tocó con nadie complicado. Ojo que este Olimpia de Paraguay ha tenido crisis económicas, pero mire el dato, Nacho. Olimpia de Paraguay es el único equipo en la historia de la Conmebol Libertadores que por década se ha jugado una final. Que la gane es una cosa muy diferente, pero es el único que se ha jugado una final. El Melgar de Arequipa es un equipo que mantiene la estructura de Néstor Lorenzo, un equipo muy organizado, práctico, juicioso para defender, y el Patronato es un equipo muy fuerte, de mucho vértigo, que da mucho guayo, como se dice popularmente, pero que en los papeles tiene un grupo hermoso nacional para meterse en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Aquí tomamos nota entonces. Vamos a ver qué tan bueno, feo y Feo hermoso, y hermoso. Sí, claro. termina siendo este sorteo Ese es- para los equipos colombianos. Perfecto. Miraremos. Lamentablemente este niño creo que era de 12 años, aquí me dice 12, pero había entendido 11 que era años. de 12 Estaba que en abril cumplía los 12 años. y estaba en un columpio. Este columpio le cae en la cabeza, le genera pues, un problema grande y desafortunadamente el niño perdió la vida. Lo más particular de eso fue que eso pasó ayer y en la misma noche se fueron, pintaron y arreglaron todo y quedó otra vez organizado el parque. Como si nada hubiera ¿Qué pasado. pasó? Sí, Nacho, mira, una historia bastante triste y lamentable, muy trágica. Un menor de 11 años, el próximo mes iba a cumplir ya los 12 años, Juan Manuel Bernal, quien se encontraba allí en un parque del barrio del Alcázar, pues desafortunadamente sufre un accidente. Uno de los columpios en los que Juan Manuel se encontraba allí montando, pues se dañó, estaba ya oxidado, le cae la tubería sobre la cabeza. Él estaba con otro niño, él pues lleva la peor parte, resulta lesionado, herido. Uno de los vecinos del sector lo lleva hasta la unidad intermedia allí de Castilla por la gravedad de las lesiones. El menor es trasladado hasta el Hospital San Vicente Fundación, donde lamentablemente, como lo contaba usted hace un momento, Nacho, pierde la vida este menor. Se destacaba, según su hermano, según sus vecinos, como un niño muy alegre, un buen estudiante, que alegraba la casa y pues, Nacho, bastante lamentable por lo que usted dice. O sea, primero se pierde la vida de este menor y segundo, que esa misma noche llegan y pintan y organizan el parque como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Y qué dijeron desde el Consejo, María Andrea? El concejal Alfredo Ramos se refirió a este tema por una situación específica, y es que en junio del año pasado, el alcalde Daniel Quintero, él convocó a concejales, a la comunidad, al Coliseo Iván de Bedut, donde explicaba por qué había radicado una solicitud para que el Consejo de Medellín le aprobara vigencias futuras. Esas vigencias se aprobaron efectivamente en agosto del año pasado, y una de las partidas, explica el concejal Alfredo Ramos, dentro de la aprobación de estas vigencias futuras, estaban un poco más de 30 millones de pesos, 30.800.000 pesos, para invertir exactamente en este parque. Lo que dice el concejal Alfredo Ramos y que cuestiona además es que cómo es posible que unas vigencias futuras que estaban desde el año pasado aprobadas, según el cronograma, apenas se vaya a intervenir realmente este parque en agosto, pero de este año, es decir, un año después. La situación, pues obviamente salta a la vista de lo que es este parque, que pues no parece que tuviera una intervención de 30 millones de pesos, y adicional a eso, esto fue lo que agregó el concejal Alfredo Ramos del Partido Centro Democrático. Lamentable todo ese proceso. Desde agosto, aprobadas del año pasado, en diciembre apenas comenzaron los procesos contractuales y esta es la hora que en muchas de las comunidades ni siquiera ha comenzado la ejecución de las mismas. Medellín tiene que mirar esto. Ya había una advertencia clarísima en su momento con un techo que se cayó en un colegio en Medellín. Ahí estaban los recursos desde hace tiempo y cuando hay plata no se la están gastando, se la están robando. Fernando Cifuentes, ¿y qué dice la administración? La alcaldía, mediante un comunicado, expresó primero que lamenta la muerte del niño, segundo que el último mantenimiento en el parque lo realizó el 10 de febrero. Para el momento
dicen ellos, para el momento del hecho, la estructura se encontraba en un sitio diferente al sitio inicial. Es decir, la habían movido, dice la alcaldía. Y dice además que está investigando entonces si hubo algún tipo de vandalismo o de daño que pudo haber provocado esta situación. Nacho, es que permítame este comentario final. Lo que pasa es que llama la atención una situación. Y es que ya se han presentado dos hechos, vigencias futuras para arreglar las instituciones educativas donde se cae el techo, donde hay menores de edad. Vigencias futuras para reparar parques y todo este tipo de escenarios al aire libre, donde pues tampoco se han intervenido, está el dinero y suceden este tipo de accidentes fatales. Pero llama aún más la atención que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es un tuitero por excelencia. Todo hecho, él inmediatamente lo tuitea. Pues en esta ocasión muchas personas esperaban como por lo menos qué va a decir el alcalde de Medellín al respecto, cómo se va a manifestar, pero no lo ha hecho a través de Twitter, donde él tiene una gran penetración y pues él lo hace en cada hecho que sucede. Lo hizo, por ejemplo, con el negro Over, con lo que sucedió del traslado de la cárcel, pero no se refirió a un hecho que lamentamos muchísimo, por supuesto, en esta mesa de opinión, porque es la muerte de un menor de edad. Muy bien. Lamentable esta pérdida de vida de este joven en un columpio, uno de los parques que estamos necesitando en nuestra ciudad. Al río Cauca 3 jóvenes se fueron, se metieron a nadar en el río Cauca, cosa que yo no haría en la vida porque, no sé, ese río hay que tenerle bastante respeto. Desafortunadamente, ¿qué pasó con uno de ellos? Pues Nacho, mire, iban varios niños, al parecer uno de ellos, menores, cae de manera accidental al río Cauca, allí en Caucasia. Desde el pasado viernes se estaban allí adelantando labores de búsqueda de este menor. Pero mire, no se cayó, no. Estaban nadando, confirmado y todo por los amiguitos. Lo escuché esta mañana en entrevista cuando hablaron, no se cayó accidentalmente. Pues Nacho, el cuerpo de bomberos dice que eso está por determinar. Y lo que está diciendo el amiguito, él se confió y como que lo cogió una corriente y lo llevó y hasta ahí llegó el pobre pelado. Porque incluso Nacho, el cuerpo de bomberos de allí de Caucasia precisó que fue a través de los organismos de allá, de la misma Secretaría de Gobierno, que anunciaron que le dieron parte para la búsqueda, porque efectivamente el menor se encontraba allí con otros compañeritos y es lo que se está tratando de determinar. Okay. Si cayó, si estaban nadando, bueno. La cuestión, Nacho, fue que desafortunadamente el menor resultó, ya lo encontraron sin vida anoche, allí en la vereda Barranquillita de esta misma localidad, y fue pues visto allí por los organismos de socorro, lo rescataron el cuerpo sin vida y pues Nacho, ya se están adelantando las honras fúnebres de este menor. El río Cauca pues inmenso y peligroso, hay que tener cuidado. Si fue porque se cayó, pues fue un hecho desafortunado, un accidente, y si estaban allí nadando, hay que tener precaución. Sí, señor. Fue lo que escuché la entrevista del pelado, pero bueno. Y es muy posible porque encontraron las ropas del menor días antes. Cuadernos. Sí, estaban así, ellos como que se vistieron, dejaron todo ahí sí, y se tiraron a nadar. Quién sabe hasta dónde se la jugó y una corriente de estas. Marchas y más marchas, pero arranquemos por algo. Usted que ya se me está metiendo en la cosa política nacional. ¿A quién nombraron ministra? Ay, para que vea que ese dato no se lo tengo. Muy bien. ¿A la hija de Gaviria? ¿Quién? ¿A María Paz? María Paz, ¿o no? ¿Por qué anda todo ese run? ¿O la iban a nombrar? ¿O qué estaba buscando? Porque el Partido Liberal entonces dejan solo a Gaviria y se bajan del bus de la reforma a la salud. Y se bajaron del todo, Nacho. Mire, y ese anuncio que está dando el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, se da tan solo un día después de que el ministro del Interior, Alfonso Prada, hubiese anunciado de que ya no tenían un acuerdo al 95%, sino al 99% luego de darse las reuniones con los partidos Liberal, de la U y conservadores. ¡Oh, sorpresa! Un día después hacen el anuncio, en voz por supuesto de su director César Gaviria, que ya no van a apoyar esa reforma a la salud que ha sido presentada por el gobierno nacional. Puntualmente, en el comunicado que se tiene, ellos dejan saber que en las conversaciones que han tenido y sostenido durante los últimos días, buscando el consenso para llegar a acuerdos y líneas puntuales que permita construir sobre lo construido, y básicamente lo que ellos defienden es el tema del aseguramiento de los usuarios. Traducción, el futuro de las EPS, pues no se logró ese consenso. Y quiero abrir comillas. En las últimas conversaciones con el presidente de la República, la ministra de Salud y sus equipos técnicos, observamos que estas líneas, base de cualquier acuerdo, no se han plasmado en la escritura de un articulado ponencia de proyecto de ley. Continúa diciendo:
El Partido Liberal ha tomado la decisión de apartarse de la construcción del proyecto de ley de la reforma a la salud que está siendo liberado por el gobierno nacional. De esta manera, Nacho, quedan solamente como partidos que están apoyando eso, o pues de esos 3 firmes que estaban. El partido de la U, en cabeza de Dilian Francisca Toro, quien ha sido bastante consecuente con lo que ha manifestado en anterioridad y ha defendido esas conversaciones que se tienen, y por supuesto los conservadores, Nacho, que siguen apoyando esa reforma como se corrijo, presenta. estaba en el sonajero para el Ministerio de la Cultura, pero en última instancia parece ser que dice que no va porque no está preparada para hacer política. Ella trabaja mucho en el arte, en la cultura, en cuadros y en todas estas cosas. Le agrego un detalle a lo que comentaba Andrea esta mañana. El Consejo de Medellín debatió precisamente las implicaciones de la reforma a la salud para el municipio, para el distrito. Algunos calculan que por esa atención primaria adicional y ese reforzamiento de la medicina preventiva, entidades como Metrosalud y todo lo que tenga que ver en el municipio, en el distrito, con la salud, tendría que gastar hasta 2 billones de pesos más para atender lo que el sistema de salud implica. Observaban también que está muy bien reforzar el sistema básico, pero que no se puede descuidar la atención especializada. Y les preocupa sobre todo, sobremanera, lo que va a pasar con las IPS, como por ejemplo Metrosalud, y que los recursos sí lleguen a tiempo. Se está como enredando esta reforma. Sí. No, aparentemente. Todas las reformas tienen esos enredos. Lo que pasa es que estas están un poco agresivas. Sí, claro, son Muy agresivas en el radicales. cambio. Vámonos para marchas. ¿Con cuál marcha va a arrancar? Pues Nacho, mire, Hoy hubo marchas. Hoy hubo marchas, sobre todo Bogotá, y En quisiera Bogotá. empezar ese bloque No, de pero espere, marchas. hubo marcha en Medellín. Los del grupo Suramericana, los empleados del grupo Sí. Suramericana estuvieron marchando muy en contra. Ahora trataremos de profundizar con nuestro invitado a ver si logramos entender si esto es una jugada no muy santa del grupo o de los señores Gilinski, o si realmente está completamente permitida. Pero hay un estrés bastante grande al interior de varias empresas del GEA por lo que está haciendo Gilinski. Pero vaya con sus marchas. Antes de empezar con las marchas, le voy a contar, hasta el presidente del Congreso, Roy Barreras, se pronunció completamente insatisfecho por la situación que están acarreando las marchas, por lo menos de hoy, en la capital del país, y salió a decir: el Congreso de la República está bloqueado por todos sus accesos por las manifestaciones. La imposición del bloqueo, violando los derechos de todos los demás, se está volviendo costumbre. No es posible que la Policía de Colombia sea incapaz de garantizar pacíficamente el acceso de los ciudadanos. Es un derecho. Más adelante podemos debatir el tema sobre la nueva posición de Roy Barreras. Pero bueno, marchas que se presentaron. La primera, que ya había sido anunciada, y es por parte de los sindicatos de los educadores distritales, de los profesores de Bogotá, quienes están bastante descontentos por la situación que se tiene con la infraestructura física de varias instituciones educativas de la capital y con la alimentación que están recibiendo los estudiantes. Dentro de las denuncias que están presentando los profesores, que masivamente respondieron a esa convocatoria o a ese cese de actividades, está que los alumnos, hay instituciones en las que ni siquiera tienen baños, no tienen restaurantes, y los refrigerios que llegan, cuando están en buen estado y son competentes o son buenos, no tienen dónde comerlos o ingerirlos los menores de edad. Estamos viendo en este momento algunas de las imágenes. El cese de actividades que fue propuesto por este grupo sindical de maestros del distrito será por 48 horas. A propósito de parar esas actividades escolares por 48 horas, que fue criticado por sectores de la oposición, pues se violentaba el derecho del estudio a los niños, Carlos Rivas, presidente de FECODE, tiene para decir esto al respecto sobre ese cese de actividades. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación le brindamos todo el apoyo y la solidaridad a los maestros de Bogotá. 1 o 2 días no atenta contra el derecho constitucional a la educación. Todo lo contrario, esto fortalece la unidad con la comunidad educativa. Queremos más recursos para la educación, mejor alimentación para los estudiantes, mejores condiciones en las instituciones educativas. Señora secretaria de Educación, usted como demócrata está faltando a la palabra, está faltando a los derechos y a las libertades sindicales de los trabajadores. Compañeros maestros de la ADE, para adelante, sientan el apoyo de los maestros de Colombia y no vamos a dejarnos amedrentar.
¿Y por qué era la molestia de Roy Barreras? Porque esta no era la única marcha que se estaba llevando a cabo en la capital del país. Los rapitenderos también salieron a manifestarse, oigan esto, en contra de la reforma laboral. Y en una de sus pancartas lo decían, no a la reforma que quieren darnos contratos permanentes. Ellos necesitan o exigen la flexibilidad de los contratos, tal y como lo estamos viendo, porque es un medio de ingresos que muchos de ellos tienen adyacente o que no es su única fuente de ingresos y necesitan la flexibilidad. Esa reforma laboral los obligaría a tener un contrato, con lo cual los rapitenderos no están para nada contentos, Nacho. A propósito de esto, dice, no quiero que se me pase, el presidente Gustavo Petro, pues al ver la manifestación de los rapitenderos también salió a manifestarse y dijo que esto era algo muy parecido a lo que sucedía cuando se intentó eliminar la esclavitud. Mire lo que decían uno de los trinos. Estos trabajadores marchan por orden del patrón contra la reforma que les va a dignificar el trabajo. Es lo mismo que en los tiempos que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas le decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre. ¿Y cuál será el patrón? Un doble mensaje ahí. Es que este gobierno, ahí no tiene. este gobierno En Rappi no tiene, este porque gobierno arrancó y supuestamente- pensó que no iba a tener marchas y que había llegado pues la época gloriosa. Y empiezan a tener marchas por profesores, por rapis, por quién sabe quién más, y ya no les gusta eso. Y cuando ya están a los grandes promotores de las marchas, pues es que el país siguió funcionando igual, ¿o no? Nacho, vea, ahí en esa marcha, en la última, por lo menos que es en la de Rappi, hay algo también que es real. El CEO de Rappi manifestó que si la reforma laboral se aprobaba como estaba, por lo menos en el papel planteada, ellos tenían que eliminar por lo menos el 80% de los empleos que generan de alguna manera, que son empleos indirectos. Eso obviamente preocupa, pero también es real que es ilógico que un gobierno que se montó a punta de marchas salga a criticar las marchas cuando ya están en su contra. Pero sí hay una lógica. Lo que pasa es que lo más desleal que hay es la revolución, Nacho. La revolución solamente aplica para cuando se hacen, no para cuando se la tienen que hacer. Y ese gobierno... Dijiste regulación. Revolución. Ah, revolución. O sea, ya no hay una cosa más desleal que yo conozca que la revolución. Solamente la aplican cuando les conviene. Pero cuando ellos están ejerciendo el poder, la revolución parece que no existe. O sea, los amantes más mentirosos son los amantes de la revolución. Bueno, y los veremos bien bravos con todas estas marchas. Y lo peor del asunto es uno tratar de legitimar lo que otros están haciendo. O sea, si ellos están marchando, tendrán sus motivos para marchar. Claro. No tiene por qué dirigente alguno entrar a cuestionar los motivos y llevarlos sí. pues a temas como de la esclavitud y demás. Mire, leía que desde los directivos de Rappi decían, aquí hay dos opciones, la que usted plantea, llevar eso a su mínima expresión, subir los costos, pero igualmente los empleados de Rappi... Formalizarlos con un salario mínimo. Y no se ganaría más del mínimo, y de para arriba no podrían ser porque el servicio se vuelve muy costoso. Entonces, entraron en un enredo bastante grande. Vamos a ver qué pasa. Ahora se lo preguntaremos, esta reforma laboral que tanto afecta a este tipo de nuevos trabajadores, porque es que ya tenemos una nueva tendencia, ya no todo el mundo quiere ser empleado, ya todo el mundo no quiere estar, la gente quiere trabajar freelance, ir aquí, allá, el mundo ha cambiado. El tema de la tecnología, Nacho, también facilita mucho algunos empleos, pues abre otras puertas, entonces ahí también creo que no podemos ir en contravía de estas nuevas tendencias de la tecnología. Sigamos con política. ¿Qué pasa con la Cámara, con la señora Múnera, con la curul de la señora Múnera? Está en veremos, Nacho. ¿Por qué? Porque mire, pues dice la Procuraduría Séptima Delegada ordenó al Consejo de Estado que hiciera un reconteo de los formularios E14 y E24 por una denuncia, pues una petición que hizo allí pues el señor John Jairo Berrío. El señor John Jairo Berrío pues precisó que allí al momento del conteo se habían presentado algunas irregularidades y que se habían suprimido cerca de 8.000 votos. Entonces, con esas pruebas que él presentó, pues él se está solicitando precisamente volver al reconteo, y si esos votos efectivamente aparecen, pues Luz María Múnera quedaría sin su curul y quedaría el señor John Jairo Berrío. John Jairo Berrío, ex representante a la Cámara del Centro Democrático y que hasta De dos partidos distintos, mucho exacto. después de terminar las elecciones se vino a definir el ganador de esta curul.
un cabeza a cabeza Sí, que total. se Aquí lo extendió vivimos. por varias semanas. Y sigue. Y sigue. Y Sigue la porque hay cosa derecho al política. pataleo. Usted con su No, claro, eso. comidilla. Y van a recontar. Le tengo más comidilla. ¿Qué dijo Petro hoy con la reindustrialización de nuestro país? Don Nacho, esa se la va a dejar para después. Se la mandé, pero no alcancé a recortarse. Nos dejó. Pero es que todo como pensaba, María. Nacho, que me iba a preguntar por esa que fue de la que le dije. Ese es el que menos, pues. Esa fue la que no Comidilla estudié. Pregúnteme la que política. estudié. Estoy en comidilla Ay, me dice, no lo política, hombre. Bueno, no voy a saltármelo a usted. El sector automotriz está bastante preocupado, desaceleración y ya muy clara y contundente. La venta de vehículos nuevos. ¿Y será que esto le da una oxigenación o un respiro a tanta llegada de vehículo nuevo a transitar por las vías? Pues parece ser que sí, que esto va a ser así por dos razones: precio del dólar, importación de vehículos costosísimos, y fuera de eso ya, vaya, pida una tasa para comprar un carro. Mejor dicho, queda usted pagando el oro y el moro, porque ahí sí los bancos no han bajado sus tasas. Lo hicieron con algunas tarjetas de crédito, no para todo el mundo, aunque ya muchos sí se la jugaron pues con todas las tarjetas de crédito. Pero otro sector que está perdiendo el año y bien complejo es el de la construcción. José. Sí, Nacho, él lo está perdiendo y lo está perdiendo de una manera, digámoslo así, que casi que dramática, porque las cifras del sector constructor en lo que va corrido del año son preocupantes. Vea, le cuento, hoy se realizó la asamblea del sector y le paso ahí un dato, por ejemplo, venta de vivienda nueva anualizada en Antioquia ha caído un 24%, cayó de 32.124 unidades a 24.522 unidades. Pero mire este dato que es aún peor, venta de vivienda nueva en el primer bimestre en Antioquia ha caído más del 50%, el 52%, cayó de 5.487 unidades a 2.642 unidades. En el caso de la vivienda BIS, la cifra es similar, ha caído un 51%, de 2.727 unidades a 1.335 unidades. En los principales municipios, la caída es, por ejemplo, en Medellín del 25%, en Bello del 47%, en el municipio de Caldas del 98%. Las cifras y muchos factores que tienen hoy por hoy en contra, entre ellos la falta de subsidios, es lo que ha perjudicado al sector constructor sobre el final del año anterior y en lo corrido de este, Nacho. Lo que pasa es que a ese sector le tocaron todas. Los cambios en los subsidios, uno, y además los sobrecostos en los materiales, correcto, los sobrecostos, además que se avecinan con la reforma laboral, son muchos. Y un ingrediente adicional, cuando las personas están comprando o quieren comprar sobre planos, pues están diciendo, venga, les vamos a hacer un contrato, compra-venta, pero al momento de la firma de la escritura realmente determinamos cuánto es de acuerdo a los salarios mínimos legales vigentes del momento. O sea, no están teniendo en cuenta un costo fijo al momento de la venta, sino al momento de la escritura. Y eso, claro, llena de nervios a cualquiera. Claro, están copiando lo del sector de los vehículos, Nacho, que los vehículos también como los entregan tarde, le actualizan hasta el precio. Y con una cosa lamentable, o sea, estaba mirando precios del hierro, hasta el mismo precio del cemento, que ya está por el orden de los 36.000 pesos el bulto de 50 kilos, o sea, los precios de los insumos para la construcción. Nacho, cerámicas que usted veía antes, no hace mucho tiempo, en 14, 15 mil pesos las más baratas, hoy no consigue cerámicas de menos de 30.000 pesos. Sí, es casi que en segunda. Dispara un cuarto de pintura. Vaya, compre un cuarto de pintura, lo que vale. ¿Qué cosa? Hoy lo compré, Nacho, 36.000 pesos. Y a mí un me cuarto dio, de pintura. ¿Hoy lo compró marca XX o marca la más reconocida? XX. Bueno. Ay, se la van a cobrar. Pero es que con estos aguaceros, Nacho, si le echo cualquier cosa se me pinta los dos días. Y a mí me dio por construir precisamente este semestre. Una vez. Una oportunidad. Pero menos mal ese semestre porque el otro se puede seguir subiendo. Costosísimo. Vamos a ver qué pasa. Pero Nacho, vea, por ejemplo, Acronal. Usted sabe qué es el Acronal, ¿cierto? Usted lo sabe con su taller de Nacho muy masculino. El Acronal, el galón de Acronal, más de 110.000 pesos. Galoncito. ¿En serio? Sí, señor. Bueno. Lo compré el domingo, Nacho. Pero La gente compra mucha cosa, ¿hola? No, es que hay que comprar Acronal del bueno. Pero no diga la marca.
Yo sí no he comprado todavía. Usted no Cuidado que esa ni canal sigue vaya a subiendo, comprar, ¿verdad? ni O sea, vaya. están los dolorosos apenas sacando tierra. Apenas sacando Vale, ahora también licencia. sube, vea. Y ustedes saben, Venda la tierrita. usted sabe, Nacho, que algo que está pasando también en el sector constructor. Siquiera que la Usted recogida pide es como hacer cotizaciones y ya las cotizaciones Pero no me lo sé en tienen cualquier lado. 8 días le respetan el precio. 8 8 días. O días. sea, estamos como en Venezuela, que 8 no días respetan le la cotización respetan el sino un precio. día o unas horas. Así están en Argentina, verdad, sí. no le respetan la cotización más de un día. Ay, ay. Vamos a hacer una pausa y vuelvo con ustedes. Continuamos con la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por acompañarnos. Hablemos un poco de salud mental con la doctora Luz Marina Arango. Bienvenida. Muy buenas tardes, Nacho, ¿cómo están? Bien, le voy a decir cómo es ser decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Salud y Bienestar de la Luis Amigo. Sí, señor. Porque la salud mental se vuelve un tema ya recurrente. Hoy inclusive vi que los ucranianos desarrollaron un software ante la invasión que están viviendo. Usted lo descarga y el celular, de acuerdo a los movimientos de sus ojos y todo esto, le determina en qué grado de estrés está usted o cómo está su salud mental. Obviamente, pues están en un país en guerra y eso es bien complejo. La desarrollaron, estuvieron hablando bastante de ellos. Y es que una situación, pues, digamos, con la gravedad debe generar un estrés gigante. Aquí en Colombia son otras cosas, pero en el fondo todos hay algo que nos genera estrés. Efectivamente, Nacho, la salud mental es un tema en este momento de interés de salud pública. Las situaciones de salud mental y de problemáticas de estrés, de ansiedad, de depresión, de angustia, de suicidio, de consumo de sustancias psicoactivas, son temáticas y problemáticas que cada día más están en nuestro contexto. Sabemos muy bien, por ejemplo, en este momento que en la ciudad el sistema de salud tiene momentos en donde colapsa y precisamente colapsa por el tema de salud mental. Centros hospitalarios, por ejemplo, frente a situaciones de crisis de salud mental, no tienen forma de responder. Entonces, ese es el tema fundamental en este momento, empezar a responder frente al tema de la salud mental, porque es un tema de interés general. ¿Existe una política en la ciudad real para trabajar el tema de salud mental? Se lo digo porque no sé si es percepción o qué pasa, pero cada vez vemos más personas en la calle que quieren estar alejadas, que quieren estar viviendo en la calle, que quieren estar consumiendo sustancias alucinógenas, en otras cosas. ¿No hay una política real o es que no se está trabajando o qué es lo que pasa ahí? Mira, si hay políticas reales, lo que pasa es que en este momento no estamos dando abasto para responder a tantas problemáticas. Yo tendría que decir que no es que las personas quieran estar en la calle, quieran estar con el consumo de sustancias, por ejemplo, sino que precisamente no estamos dando respuesta a la cantidad de problemáticas de diferente índole que estamos teniendo. Entonces, por eso es un tema que es de salud pública, es un tema que ya en este momento no solamente acontece que se trabaje desde los centros hospitalarios, sino que precisamente por eso desde las instituciones de educación superior como la universidad, en nuestro trabajo precisamente a nivel social, es un tema que venimos adelantando y hace parte de nuestra responsabilidad social con la comunidad. Decana, ¿cómo aporta precisamente la academia en el ámbito de investigación? Porque sabemos que no solamente es un hecho de hacer una lectura del contexto, sino las investigaciones que hay de fondo que realmente puedan aportar a esa área administrativa. Mira, en este momento, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la cual nos encontramos, tenemos diferentes investigaciones y diferentes trabajos que precisamente nos posibilitan eso. Sí. Tenemos, por ejemplo, el trabajo que venimos adelantando con municipios cercanos, Bello, La Estrella, La Ceja, Río Negro, con el tema del suicidio, por ejemplo. Sí. Instituciones como con el Metro venimos haciendo campañas y asesorías frente al tema. Tenemos todo el trabajo, y ahí es experta la Universidad Católica Luis Amigo en el tema de manejo de sustancias psicoactivas o de prevención en el manejo de sustancias psicoactivas, y allí precisamente todo el trabajo y la investigación ha permitido desarrollar una aplicación de prevenir en donde podemos mirar, hacer tamizaje de todos los diferentes tipos de adicciones que se puedan presentar. Decana, y en el sentido que pena Nacho, de esa investigación, me llama mucho la atención algo. La pandemia aceleró muchas cosas y la pandemia nos agarró mal ubicados.
Lo que pasa es que la pandemia también deja una secuela psicológica en el mundo, pero puntualmente, según esas investigaciones que ustedes están haciendo, ¿qué resultados ha tenido? ¿Cómo nos agarró la pospandemia y el estado psicológico de la ciudad en general? Mira, precisamente la pospandemia que podríamos definir, por así decirlo, nos aceleró precisamente todo lo que fueron problemáticas de salud mental. El encerramiento, el confinamiento, el no tener espacios de recreación, de interacción con el otro, el tú a tú, el cara a cara, precisamente llevó a situaciones de estrés, de depresión, de ansiedad, de aumento de consumo de todo tipo de situaciones, de consumo a sustancias psicoactivas, de consumo de alcohol, de consumo de videojuegos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Precisamente porque el ser humano está cada vez en búsqueda de estímulos para sí mismo. Entonces ese confinamiento detonó precisamente en este momento la salud mental, es lo que vemos que más se afectó a partir de eso. ¿Y qué rangos de edades? Porque esto hay que decir, una cosa son los niños, otra cosa es el adolescente. Otra cosa es una persona de 30 años, 35, recién casado, apenas acabando de perder su trabajo, los adultos, los mayores. ¿Esto está bien determinado en nuestra ciudad o desde la academia está muy bien determinado? Mira, cada población o cada rango poblacional podríamos decir que tiene una sintomatología o unos trastornos específicos, pero no puedo decir solamente son los niños o las niñas o solamente son las adolescentes y los adolescentes o solamente son las personas adultas mayores las que tienen en este momento. Cualquier tipo de población está presentando síntomas en trastornos en salud mental. Cada uno lo que sí podemos observar precisamente es que se observan más unas que otras. Por ejemplo, podemos empezar a observar cómo los adultos mayores, precisamente al sentirse solos, empezaron a presentar trastornos que apuntan más, por ejemplo, a la adicción al juego. Uno ve los casinos y ve personas, adultos mayores, precisamente apostando. Es mucho más factible verlo en ellos que verlo, por ejemplo, en niños o adolescentes. Entonces ya ahí vemos otras problemáticas. Usted que trabaja en esa, es la decana de esta Facultad de Ciencia, Salud, Salud y Bienestar, cada rango de edad se trata diferente y uno requeriría especialistas en cada rango de edad. Sí, cada rango se trata de una manera diferente porque precisamente el rango de edad nos está mostrando las necesidades que tiene. Las necesidades que tiene un niño en particular no son las mismas que tiene el adolescente. El proceso de interacción que tiene la y el adolescente es diferente. El bullying, por ejemplo, que es un tema tan de moda en nuestras instituciones educativas, se ve diferente en los niños y se ve diferente en los adolescentes e incluso se ve diferente en los estudiantes universitarios. Entonces sí, cada problemática tiene unos especialistas y cada rango de edad tiene otros especialistas. Decana, hablemos de cobertura en salud mental. Hoy en la Cámara de Representantes celebraba uno de los representantes, Daniel Carvalho, que la representante Ingrid Sogamoso era la autora de una iniciativa en la que se busca que hayan consultorios psicológicos comunitarios desde las facultades de psicología en las universidades. ¿Eso ampliaría ese rango de cobertura? ¿Estamos mal en cobertura en cuanto a salud mental? Yo diría que sí. Y efectivamente, en este momento, las facultades, específicamente los programas de psicología, los diferentes programas en las universidades cada vez más están teniendo sus espacios de consultorios psicológicos y lo puedo decir con toda tranquilidad, no estamos dando abasto a responder precisamente a esa demanda, ¿cierto? Solamente, por ejemplo, podemos decir nosotros en la universidad, pasamos de tener el año pasado 4 consultorios psicológicos populares donde puede ir cualquier tipo de persona a consultar, a tener 8 consultorios y aún así no alcanzamos a dar abasto y tenemos alrededor de 15 profesionales y 110 practicantes atendiendo de lunes a sábado y no alcanzamos a dar respuesta a las necesidades que en este momento tiene la población y así cada universidad tiene diferentes procesos de atención. ¿Cuál es la principal afección mental que tenemos en Medellín en este momento? Tenemos tantas que poder decir que la principal es un poco complejo. Podríamos decir que en este momento el suicidio, por ejemplo, es una de las temáticas muy sentidas en nuestra ciudad. Y no solamente el suicidio, sino precisamente la forma de abordar una situación cuando se presenta el suicidio, porque entonces está la familia, están los amigos, están las personas que están alrededor
y por obvias razones el aumento en el abuso de sustancias psicoactivas. Decana, me llama la atención el hecho de la salud mental en la práctica deportiva, porque generalmente y desde niños en las prácticas deportivas, pues una actividad que puede ser un asunto de disfrute, de goce, pues eventualmente también se va convirtiendo en un tema de presión. Pero desde la Facultad de Ciencias Sociales también promueven ese enlace entre la salud mental y una práctica deportiva. ¿Cómo funciona esto? Mira, nosotros si dejamos la práctica deportiva solo como práctica deportiva, tú tienes razón en un elemento clave y es, se vuelve un nivel de presión. Un nivel de presión porque tiene que competir, porque tiene que ganar, porque tiene que ser el mejor. Precisamente uno de los elementos claves que tenemos en la facultad es, venga, el deporte ¿para qué? El deporte ¿qué le retribuye? El deporte ¿qué le posibilita? Porque no solamente es el competir, listo, sí, usted está compitiendo, pero ese qué nivel de bienestar le da a usted, a su familia, a las personas que están alrededor suyo. Entonces, precisamente al estar inmerso en una facultad que mira las ciencias sociales, que mira la salud del bienestar, el deporte ya no es simplemente competitivo. Y esa es una de las razones de ser, por ejemplo, del programa de actividad física y deportes que tenemos en la facultad, porque lo que está buscando precisamente es esa salud, ese bienestar, esa poder estar en relación con el otro de una forma tranquila. ¿Cuáles son ese tipo de estudiantes o aspirantes que pueden buscar este tipo de profesión? Nosotros tenemos diferentes tipos de estudiantes. En la facultad, por ejemplo, tenemos varios programas. Está el programa de trabajo social, el programa de desarrollo familiar, el programa de actividad física y deportes y el programa de psicología. Cada programa tiene un perfil de estudiantes. Son 4 carreras en esta facultad. Son 4 carreras en 5 modalidades, presencial y distancia, ¿cierto? Cada programa tiene un perfil de estudiante diferente. Entonces no es lo mismo el perfil del estudiante que busca un programa como desarrollo familiar, porque es una persona que su nivel de sensibilidad está puesta en la familia, en el hogar, en las formas de transformación que se están dando, al estudiante de actividad física que si bien tiene claridad y le gusta esa parte del deporte, esa parte del cuidado del físico, pero también es el cuidado del físico, de la nutrición, y no simplemente es verse lindo, verse bonito, sino cuidarse, porque el cuidar lo físico también implica tener salud mental. ¿Cuál es ese eje transversal entre estas 4 carreras? Que en apariencia cuando usted las nombra pueden ser diferentes, pero seguramente hay un eje transversal desde la facultad, precisamente de Ciencias Sociales. Precisamente el eje transversal de las 4 carreras está en la segunda parte del nombre de la facultad, que es salud y bienestar. Exactamente. Cada vez más las ciencias sociales tradicionales tienen que cambiar de forma de ser. O sea, no podemos seguir trabajando de la misma manera la antropología, la sociología, la psicología, el trabajo social. No, tenemos que pensar en cuáles son los nuevos retos que nos establece la sociedad en este momento. Impactante esto de la salud mental. Yo le tengo una última pregunta. ¿Cuándo uno puede detectar en su entorno que alguno de mis parientes cercanos puede tener algo? Porque no todos manifiestan de la misma forma lo que les está pasando. Son tantos los síntomas que se pueden presentar en esta situación, por ejemplo, ausencia de sueño, fatiga, cambio en las formas de alimentación, irritabilidad, desconexión, digámoslo así, con lo que se está realizando. O sea, son personas con las cuales tú estás hablando y de un momento a otro te pueden cambiar el tema o se dispersan fácilmente. Personas que se ensimisman directamente y que se desconectan completamente de lo que está aconteciendo. Serían muchos los síntomas que podríamos tener ahí. ¿Por qué al paisa o al colombiano le da miedo consultar? Porque somos, de alguna manera, ¿cómo lo podría decir? De una manera delicada, porque nos da vergüenza hablar de las dificultades que tenemos en algunos momentos. ¿Está estigmatizada la salud mental? ¿Está estigmatizada la salud mental? Yo diría que está más estigmatizada el consultar a un profesional en cualquiera de las áreas para hablarte de las dificultades que tienes frente a la salud mental. Ir a decirle a otra persona que tienes dificultades con el sueño, con tu pareja, en tu sexualidad, en tu alimentación, qué vergüenza, qué van a pensar, que no estoy bien, que... O sea, estoy loco, es lo primero que pienso. Y más si te mandan donde el psiquiatra o donde el psicólogo, o sea, yo no estoy loco. ¿Cierto? Entonces, como lo pensamos desde allí,
precisamente nos da pena. Yo diría que somos muy orgullosos en ese sentido. Y ¿sabe qué es lo más cómico, decana? Que debería verse como cuando uno va al nutricionista, como una inversión, como algo que a usted le va a retribuir algo positivo, pero a futuro. Yo lo veo así. O sea, puede cambiarse ese panorama si empezamos a concebir el tratamiento emocional de los seres humanos como una inversión necesaria. Porque para todo la mentalidad es un tema trascendental. Y precisamente eso es lo que estamos promoviendo en la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Bienestar con la carrera. Empezar a observar que el trabajar ese aspecto de mí, esas necesidades que tengo, esas dificultades que tengo, es empezar a verme de otra manera y de alguna forma puedo cambiarlo y transformarlo. Entonces la carrera atlética por la salud mental precisamente apunta a eso, apunta a tener unos espacios en el cual yo puedo compartir con el otro, a buscar estilos de vida saludable en los cuales puedo departir, puedo cuidar mi cuerpo, pero no solamente el cuidar mi cuerpo, porque salir, caminar, estar al aire libre, estar con otras personas también implica el esparcimiento, la socialización. Entonces, eso precisamente. ¿Está que corre? Yo creo que lo voy a esperar en la carrera, precisamente. Hablemos de esa carrera. ¿Cuánto dura la carrera? La carrera será el próximo 30 de abril, directamente. Sí. Se realizará alrededor del Cerro El Volador, saldríamos de la portería principal de la Iguaná de la universidad directamente, subimos por San Germán hasta la Universidad de Antioquia, ahí en la glorieta virtual se haría 1.5 kilómetros, ahí las personas que van a hacer 3 kilómetros regresarían nuevamente hasta la universidad. Los 3 kilómetros está pensado específicamente para familias, precisamente por eso, porque la familia es el núcleo de todos los procesos que podemos empezar a realizar. Entonces es para hacerlo con los tíos, con los abuelos, con las mascotas, directamente para salir a caminar, no tienen que ser grandes atletas. Los que van a hacer 5 kilómetros, que ya son un poco más avanzados en el proceso, que ya trotan un poquitico, seguirían de ahí de la Universidad de Antioquia hasta el Pascual Bravo, bajarían para Centro Comercial La Florida, Universidad Nacional, por la 65 y llegarían nuevamente a la portería principal de la Iguaná, o sea, alrededor del Cerro El Volador. Se buscó ese lugar estratégico precisamente por ser un lugar, un pulmón que tiene Medellín del aire libre. Y si la persona va a hacer 10K, estamos hablando de personas que efectivamente ya son deportistas de alto rendimiento. Ella en primera instancia y el hombre le sigue el paso. Perfecto, entonces los vamos a tener. A ustedes entonces en particular les va a tocar dar 2 vueltas al volador. Ahí para que ajusten. Dado 3, ya, si no. Ya, dado 3, listo, hacemos los 15 el próximo año. Eso, de Decana, una. ¿es solo la carrera o qué otras actividades van a tener? Es el 30 de abril. ¿Qué otras actividades va en pos precisamente de la carrera? La carrera se está haciendo no solamente por salir a correr, precisamente si lo que vamos a buscar es empezar a crear cultura en la ciudad, porque la intención es que sea un evento de ciudad, necesitamos que la gente empiece a ver otras cosas. El día 29, que es la entrega de los kits oficial de la carrera, durante todo el sábado vamos a estar en la Feria de la Salud Mental. La Feria de la Salud Mental, las personas que asisten a reclamar sus kits van a poder encontrar los espacios de los diferentes programas en donde vamos a estar dando orientaciones, vamos a estar dando tips para manejo de estrés, de ansiedad, de sueño, para los que tienen interés por saber un poco sobre el tema del suicidio, qué hacer, cómo hacerlo, también los vamos a tener allí, sobre adicciones vamos a tener el espacio y los proveedores también van a tener su espacio allí. Eso es el 29 y el 30, para el que vaya acompañado con la familia no lo acompaña a correr, se quede en la feria, esté allí mientras que sale y corre. Decana, muchas gracias por habernos acompañado aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Los espero en la carrera del 30 de Claro abril. que sí. Vamos a ver si podemos. Nuestro invitado no apareció. No ha aparecido. Usted, No de ha pronto aparecido. tenemos Segundo problemas invitado. con Todavía conexión. tenemos Hacer programa, una Nacho. pausa y volvemos con ustedes. Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Muchas gracias por la invitación a Nos Cogió la Noche, apreciado Nacho.
y por ser parte a través de este editorial. Hoy quiero hablar sobre la reforma laboral. ¿Es verdaderamente una reforma laboral o es más un pliego sindical? Recientemente la ANDI hizo un estudio donde comprobaba cómo el 47% de los empresarios en agosto del 2022 señalaba que tenía decisiones de inversión para el año próximo. Hoy ese porcentaje se ha reducido significativamente al 27%. En ese momento el 20% estaba aplazando inversiones a un año, hoy es más del 28%. Y en ese momento el 17% había ajustado las decisiones de inversión, hoy es el 35%. Todo eso lo que significa es que hay incertidumbre. Hay incertidumbre en los inversionistas a nivel nacional por lo que viene. Parte de las razones está en las reformas que se están proponiendo. Una de ellas, que hoy se vuelve sustantiva, es la reforma laboral. Yo celebro el genuino interés que ha tenido la ministra de Trabajo por acercarse a una concertación, a un diálogo de construcción colectiva alrededor de esa propuesta de reforma laboral, no solamente con los sindicatos, sino también con los empresarios en la mesa de concertación nacional. Pero no porque la forma esté bien, el fondo queda adecuado. Lo que hemos conocido hasta este momento de esa propuesta de reforma laboral habla de inquietudes o de preocupaciones de lo que debería ser una reforma laboral genuinamente. La reforma laboral debe reducir la tasa de desempleo, debe contribuir a que haya mayor productividad laboral y debe atacar la informalidad laboral, que es una de las grandes preocupaciones del país. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con 1.7 millones de empresas formales y más de 5.4 millones de empresas informales. Eso hay que cambiarlo en nuestro país. En ese orden de ideas, propuestas como encarecer los costos de la jornada laboral, anclar los aumentos, aún de salarios muy altos, cosa que no ha sucedido en Colombia, a un incremento particular, inflexibilizar la contratación o remuneración laboral o hacer más rígido el proceso de terminación de contratos, van en la dirección contraria. Ni contribuyen a la formalización, ni contribuyen a la productividad laboral y definitivamente no contribuyen a la generación de empleo en nuestro país. Menos aún lo hacen en sectores claves, como el turismo, que ha sido política de este gobierno apoyarlo, o a la reindustrialización. Se quedan entre el tintero cambios importantes, como por ejemplo los excesos en múltiples sindicatos, los temas de estabilidad laboral reforzada o los abusos en materia de ausentismo. Yo sí celebro también, de todas maneras, el interés por lograr más estabilidad laboral como un medio de dignificación del trabajo o la propia protección a la mujer y también a los menores de edad. O de la misma manera, contemplar también derechos prestacionales proporcionales o enfrentar precarización laboral en algunos sectores de la economía. Eso es positivo, pero lo primero genera inquietudes. Tenemos que esperar lo que siga a continuación, pero como decía mi abuela, prudencia, mijito. Creo que en esta discusión de reforma laboral hay que tener mucha prudencia, mucho de concertación, porque de lo contrario, las cifras inquietantes en materia de incertidumbre de inversión pueden agravarse. Bueno, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Lamentamos mucho, nuestro invitado se desapareció, el doctor Fernando Quijano, director del diario La República. ¿Quedó dormido, Nacho? No creo. Yo creo que sí, porque ni contesta o algo le tuvo que haber pasado porque celular apagado, todo. Pero bueno, nosotros seguimos dando la pelea. Pero lo que más me gusta fue que en este tiempo, pues usted pudo ya ahora sí organizar lo que dijo Petro de la reindustrialización de Colombia. Sí, señor, pero mire, nada menos en el evento de reindustrialización de Colombia, donde usted sabe las intervenciones del presidente Gustavo Petro son bastante amplias y largas. El presidente se manifestó frente a aquellos críticos de la reforma laboral puntualmente y le respondió a todos aquellos que le están poniendo palos a la rueda a esta como a casi todas sus reformas. Si quiere, veamos lo que dice el presidente Gustavo Petro. Respuesta a nuestros críticos de la reforma laboral: no, señores, la economía popular no se vuelve más pobre si el trabajador gana más salario y trabaja menos en la jornada. La economía popular se vuelve más rica si adquiere saberes, energías limpias, conectividad, conocimiento y Estado que ayude. Ese es el requisito para que la economía popular florezca. Lo otro no es más sino una excusa para tener de esclavos a los trabajadores.
pero no es una ley científica, es carreta que sea de expertos, eso es una mentira. Acostumbrados a tener trabajadores que trabajan día y noche sin pagar extras, sábado y domingo sin pagar dominicales, explotándolos, por tanto, sacando la ganancia es de la largura de la jornada de trabajo y no de la productividad, que es articular el conocimiento en la jornada laboral, es que nos hemos convertido, por eso mismo, en el país más improductivo de la OCDE, es decir, el más pobre. Habíamos pues como el presidente de la República empieza... Oye, mucha retórica. Sí, demasiada. Y mire, uno le dice, pues sale con toda esta retórica, mucha carreta, mucho mensaje, mucho esclavismo. Entonces póngale las pilas a formalizar a todas las empresas que están haciendo eso. Es por donde se debe empezar. Pero castiga a aquellos. Yo vivo feliz de trabajar acá, hay muchos, nosotros nos sentimos esclavizados. Y si usted va y le pregunta a muchos trabajadores, no se sienten esclavizados, como él lo dice. Entonces va a coger a las empresas que sí se portan bien con sus empleados, les van a hacer un daño laboral grande. ¿Por qué no se van desde el gobierno y empiezan a hacer una formalización extensiva de todas las empresas, microempresas, pequeñas empresas, que esas son las que abusan mucho? Nacho, formalizarlas también significa bajarles muchas cargas, porque muchas no se formalizan es por la gran cantidad de cargas que tiene no, bajarle no, subirle. Al contrario, no bajarle sino subirle. Claro, exacto. Lo legalizo, tendrá que pagar más impuestos, tendrá que... Pero arranquemos por algún lado y empecemos a hacer un censo real en el país, porque esto no está bien. O sea, salir a decir que todos somos esclavos... Solo mensaje. No. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona, Nacho? Que me da la sensación de que nosotros volvimos al país en la época en donde el político habla mucho, pero hace poco. Donde hay mucha carreta, mucha palabrería, mucho discurso, pero a la hora de ejecutar no pasa absolutamente nada. Oye, está generalizando de una manera impresionante. De una manera peligrosa. Obviamente el 85% de nuestra economía la mueven pequeñas y medianas empresas en este país. Las grandes empresas pues tienen muy poco, pero no, yo no sé, es que esa generalidad es tan dura. Y es que no veo tan fácil, hombre, que un trabajador se deje explotar, porque es que ya existen muchas herramientas para uno denunciar, para uno demandar, para que realmente sí me traten justamente. ¿Existe eso? Sí, no se le puede negar al presidente. Sí, hay gente absolutamente abusadora detrás del jornalito de la persona, abusan de eso, sí es cierto. Pues vamos a atacar ese problema. Nacho, vea, para mí el presidente obviamente en este discurso tiene varias cosas. La primera, vuelve con el discurso de empleados contra empleadores, obviamente. Eso, sí. Y en el caso de los empleados los lleva al esclavismo. Eso le funcionó muy bien hace un año en campaña. Sí. Entonces él vuelve con ese discurso. Habla de la economía popular, como que hay una economía popular que es por la que él trabaja y otra economía que no quiere trabajar, que es la formal y que asumirá el presidente, que es en contra de la que hay que luchar. Bueno, mensajes desde su ropa. La camisa de la Selección Colombia el 10 lo hemos visto ya con uniformes militares, con gorras de la Armada, con sombreros, cuánto sombrero hay. Él es un hombre de mucho mensaje simbólico. ¿Sabe por qué lo tiene que hacer? Porque mire, en lo que va la popularidad ya. Sí, claro. La desaprobación ya va por encima del 50%. O sea, la aprobación del presidente Petro cayó muy rápidamente. Entonces usted ahí rápidamente entiende el discurso. Está volviendo a sus orígenes. Hacer campaña. Hacer campaña desde la presidencia. Para volver a recuperar su aprobación, porque... Pero entonces, a mí nunca me han encuestado, nunca me han preguntado si pienso si sí o si no. ¿A ustedes alguna vez le han preguntado? Nacho, ¿sabe que sí? A mí hace 15 días estaba yo arreglando el antejardín de mi casa y me llegaron y me encuestaron. Me reconocí a al menos conozco a alguien que sí. Pero bueno, salió el último informe. Y Nacho, y en momentos en los que están las reformas, y entonces resulta que la tributaria salió sin mayores problemas el año pasado. Sí. Pero la de salud tiene reparos, como que sí, como que no, que va a salir, que no va a salir. Una cosa dicen en el gobierno, otra cosa dicen desde los partidos, la laboral, la pensional, fuera de eso todavía no hemos tenido la política ya le cayó. La política se le cayó. En fin, la territorial. Política que a propósito buscaba volver al pasado, ¿no, Nacho? Donde se amañaba mucho el conservador y el liberal en el poder y los congresistas seguían y eran mire intocables. Que ahora en esas reformas, por ejemplo, usted vio un día que el Partido Liberal y Conservador sí van, al otro día que ya no van. Entonces, en medio de todos esos vaivenes políticos, el presidente vuelve a sus orígenes. Bueno, seguiremos escuchando estos discursos, los seguiremos viendo manejando íconos
Y con la camisa de la país, selección. camisa de la No es selección, el oficial, no es el uniformes. oficial. No sé si es porque el oficial representa una Una marca importante, que una obviamente marca importante y que es en esa, sí, total, pero no era el oficial, sin embargo tenía la camiseta puesta. Y no tiene nada de malo, pero sí es curioso que el presidente de la República, el presidente constantemente como que tiene un disfraz dependiendo del escenario. Así lo veo yo. Él se disfraza dependiendo del escenario. Maneja perfectamente unas narrativas y las narrativas inician a partir de un acto y de ahí comienzan a contar y a seducir a los Usted electores. me habló de reindustrialización, yo no le entendí nada de la reindustrialización que plantea ahí, y es que eso no se hace de la noche a la mañana, o sea que en 3 meses vamos a estar reindustrializados y el país está... No, señor presidente, eso requiere de mucho dinero que no tiene el Y gobierno. planeación, Y Nacho. requiere planeación, Y yo no veo dinero planeación y para eso, personas la dispuestas a construir esas empresas. Sí. Eso pues que el Estado la va a hacer, no, terminaríamos en la debacle. Cambiamos de tema, dejemos al No, pero presidente ella Petro suspiró, tranquilo. ella iba a decir algo, compañera, te vamos a escuchar, ni me ha faltado. No, No, recuerde que esto no es, uno aquí no defiende a nadie. A nadie, en Esto eso estoy aquí se totalmente de acuerdo. habla tal cual es. No, es un asunto, Nacho, que hay que traer estos temas al debate. Sí, claro. El asunto no es que eso vaya a cambiar de hoy a mañana, y yo tampoco lo creo. Cuando se habla de toda esa cantidad de reformas, pues yo lo he dicho en anteriores programas, me parece demasiado acelerado y se va cayendo cada una por su propio peso. Considero que él está, digamos, respondiendo a lo que creían sus electores, y es que vamos a cambiar, pues él no puede quedarse haciendo lo que venía haciendo el gobierno que criticó. Le toca empezar. Sí, es que- Obviamente esto tira la cuerda, la tensiona, y cuando él ve que las cosas, su popularidad va cayendo, pues él va entonces cambiando nuevamente su discurso, vuelve él a va sus girando. orígenes, sí. Exacto, Pero, va Nacho, girando. Mire, el gobierno del cambio, pues obviamente Colombia sí necesitaba cambiar Sí, su obvio. tendencia. Bueno, hay Pero muchas no en cosas esa que exageración, es que yo pienso que se la llevaron fue al otro extremo. No, yo Y no pienso lo que supieron hacer volvieron a la cautelosamente. década de los 80 y los 90, Nacho. No, yo creo que más atrás. No, pues es que si usted se pone a ver, bueno, no sé, me da la sensación de que el Partido Liberal de Gaviria y de Pero usted Samper habla son mucho, los que están José, de ahí. los pasados gloriosos. Pero de Medellín. Del Medellín. ¿Cómo te parece que Del es Medellín. una cosa es Medellín y Colombia, no otra cosa muy y la ciudad, diferente? Qué pena con y no usted. precisamente independiente. Y no Medellín, precisamente independiente. sino la ciudad Bueno, de Medellín. la ciudad de Medellín, Usted iba a la que se hacer un levantó de las comentario, cenizas de la María guerra de los carteles. Nacho López, sí, yo le iba a hacer un comentario, y es, en muchas oportunidades cuando estábamos hablando de la llegada de estas reformas, yo le decía a Nacho, hay que confiar en la institucionalidad política del país, hay que confiar en el sistema de contrapesos que tenía, y usted me llamaba la atención, Andrea, no seas ingenua, no te quedes con eso. Y yo creo que si algo sí hay que aplaudir en este momento es que ese sistema de contrapesos, a bien o mal, ha funcionado. Esa reforma política se cayó, y como estaba planteada no iba a pasar, y no pasó porque el sistema de contrapesos que se tiene en el Congreso de la República frenó lo que se estaba presentando en esa reforma. La reforma a la salud está encontrando todos los palos en la rueda que se pudieron encontrar. Con la caída de esa supuesta gran bancada que nos vendieron y esa gran coalición que tenían en el Congreso de la República, pues está dejando ver que hay unos agrietamientos muy poderosos que lo que están mostrando son filtraciones, y no va y se hace difícil, no va a ser tan fácil, y lo hablábamos acá. Tal vez pasen la mayoría de las reformas, pero no con esa facilidad que se nos vendió en un principio de que iba a ser el cambio más absoluto y que iban a llegar. Está siendo difícil, y está siendo difícil porque la institucionalidad del país demostró que sí era lo suficientemente sólida como para hacer ese contrapeso político. Pero ¿sabe que a mí me da confianza lo que dice Pero yo Andrea pienso Sierra? que no. Qué pena, pues yo no pienso que es como tal la institucionalidad del país. Yo digo que esos contrapesos se están dando es porque hay algunos sectores de la sociedad que claramente, como en algunos casos gremios económicos, en algunos quienes financian las campañas políticas de los congresistas. En el mismo que Senado, yo estoy de acuerdo con que son Andrea. quienes están Algunos poniendo senadores del esos- Pacto esos Histórico contrapesos. tampoco copian. No Claro. tanto la institucionalidad. Bueno, señores, pero habrá que ver qué va a pasar de aquí en adelante. Fuera de eso, Nacho, hay un tema con el cambio, qué pena, María. Muy rico el cambio, pero en pro de los cambios que está promoviendo este gobierno, cambio a todo nivel, en los 50 cambios que tiene, está dejando muchos temas de coyuntura que generalmente venían funcionando bien en el país. Ahorita que estábamos hablando del sector construcción, los está dejando a la deriva. Entonces, por ejemplo, el sector constructor se está contrayendo, muchas empresas del sector se quiebran,
mucha gente está empezando a perder el empleo en este sector, que es la mano de obra básica en nuestra economía. No, y eso al presidente no le importa, porque a ellos les importa son las grandes reformas que tienen. Y otros mensajes extraños con estos delincuentes, con estos guerrilleros. Adicional. Mire, ahora leía, por la carretera de Caucasia a Medellín se movían alrededor de 1000 camiones en 24 horas. En la actualidad están pasando en caravanas entre 100 y 110. En caravana. En caravana. Es una vergüenza llegar el pasado otra vez. Entonces ahí sí nos devolvimos 22 años. Sí, los líderes sociales, En los todo. famosos 23. líderes sociales, supuestamente en este momento siguen cayendo. Creo que ayer asesinaron a Nacho, otra siguen señora. las masacres, O sea, estamos en un momento en que pensamos que íbamos a caer en otra tranquilidad, Eso sí llama mucho la atención. en una distensión de esa guerra maluca, de las guerrillas, de los... Y no. Antes el país parece que se está como volviendo a encender, lamentable. Voy con Duber y cambiemos un poco el tema y hábleme por qué yo me voy a reconciliar con la naturaleza. Nacho, mire, llega Semana Santa y desafortunadamente vemos que año tras año la misma problemática con el tema del medio ambiente. Hoy las principales autoridades ambientales del departamento de Antioquia, en el Parque de la Conservación, realizaron o lanzaron la campaña pues, Reconciliémonos con la Naturaleza. Es un llamado, Nacho, a preservar nuestra fauna y nuestra flora. Somos el segundo país en mayor riqueza de fauna y flora del mundo. Pero, ¿Ya no somos el primero? No, el primero es Brasil. Y esto pues hace, Nacho, que durante Semana Santa mucha gente salga, quiera tener su miquito en la casa y que crea que teniendo el mono en la casa o una guacamaya o un loro o cualquier otra especie pues lo va a tener bien. No, esos animales tienen su hábitat y están bien en su hábitat y están diseñados para sobrevivir en el hábitat. Más de 3.000 especies, Nacho, el año pasado fueron recuperados, unos entregados de manera voluntaria, otros a través de operativos por parte de las autoridades en Antioquia que estaban en cautiverio. Entonces el llamado este año es, primero, a no comprar ninguna especie en las vías, además porque, Nacho, van a haber diferentes operativos en las carreteras y usted puede pagar cárcel entre 2 y 8 años por tener o comercializar con la fauna y Acá ver flora. la iguana. Entonces, ahora que venía para acá, para el canal Cosmovisión, aquí en toda la avenida Guayabal, una romería de gente. Sobre la acera aquí donde está esta bodega de fábrica de gaseosas, de las gaseosas de aquí. Del señor Ardila. De las Lux. Dice Lux, es que ya no existe. Ahí está la iguanita. Oiga, qué romería de gente. Y yo veo por el retrovisor y ya venían del zoológico con sus nazas. ¿Se voló? No, Seguramente sé. el Parque de la Conservación. No creo, porque Parque de aquí la en Conservación. este están saliendo. Aquí al lado de este ya he visto como 2 iguanas. Pero al lado. sí, yo por alguna aquí. vez la vi, pero mi pregunta es, ¿por qué acá sale una iguana? No Porque entiendo la razón. son animales de una procreación impresionante y se van regando. Y los eso he visto ya. en el río Medellín. Sí. Van Las hacia iguanas abajo en el y río hacia Medellín. arriba, Sí, hacia señor, Caldas. sí. Está así. Bueno, sí, Igual. esos son especies invasivas. Cuando llegan, se vuelven invasivas, como lo es la invasión de la marihuana recreativa, o cuál es la que usted va a hablar. La iguana. ¿Qué forma de Oiga, ya llevarlo, nos Nacho, contestó el por doctor favor? Quijano. Iguana A cubana. buena hora nos contesta. ¿Sí? Ah, Pero bueno. Mientras usted habla con él, yo le voy contando lo que pasó con este tema de la marihuana. Quinto de los 8 debates que tiene que pasar por todo el Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senado. Fue aprobado en ese quinto debate la regularización de la comercialización de la marihuana para uso recreativo, y así lo celebraron también uno de sus ponentes, Juan Carlos Lozada. celebraciones. Yo vi por ahí otra muchachita, No, señor. más de uno que... No, señor, mire, ya van el quinto de los 8 debates, va bien, y según este representante, según este congresista, obtuvo más votos que los que había tenido en las pasadas veces que había estado en la Cámara precisamente. Recordemos que esto va de la Cámara Alta a la Cámara Baja. Mientras hace todo este proceso legislativo, hay que estar a la espera de qué va a pasar en los 3 debates que faltan, pero esto es lo que decía el representante por Bogotá, Juan Carlos Lozada, sobre esa regularización de la marihuana recreativa. Porque por primera vez llegamos hasta el quinto debate, debates difíciles, una reforma constitucional, pero realmente creo que a partir de su aprobación en Colombia se va a poder comercializar de manera legal una sustancia que hoy ya es legal consumir, que es legal tener, que es legal cultivar. Es absurdo
que en un país en el que todo eso es legal sea ilegal comprar y vender. Vamos a crear un mercado legal del cannabis que va a garantizar los derechos y las libertades de los colombianos, que le va a abrir una puerta enorme al campo colombiano, 17 empleos por hectárea genera el cultivo de cannabis, igual que las flores en nuestro país, que además de eso nos va a permitir combatir a las bandas delincuenciales que durante tanto tiempo se han lucrado de la ilegalidad de la sustancia, y por supuesto que esto va a derivar en un país mucho más civilizado, donde podamos además tener mejores controles para prevenir el consumo, para mitigar los daños y los riesgos y por supuesto para hacer pedagogía de la sustancia. Bueno, hablemos, doctora María Andrea, del superintendente de sociedades. Pero entre otras, por ahí un superintendente que renunció hoy o ayer. Aquí en Medellín, dado todo el caso del GEAL, lo escuché en alguna emisora de Bogotá esta mañana, no sé cuál habrá sido. Desconozco ese dato, Algo Nacho. escuché en una de estas emisoras nacionales. Pero la noticia que le tengo es acerca del superintendente de sociedades a nivel nacional que estuvo hoy en la elección de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Pero le quisimos preguntar acerca de la reforma de la salud. Usted ahora lo estaba mencionando. Y es que, pues dada la preocupación que ha generado entre los empresarios y diferentes agremiaciones, pues queríamos saber esta opinión del superintendente de sociedades, y él manifestaba que en buena hora llegaba esta propuesta, la reforma de la salud, y que bienvenido el diálogo, porque decía que el Código Sustantivo del Trabajo, pues él lo califica como una colcha de retazos, que en este momento estaba siendo necesario una modificación. Esto fue lo que nos dijo. Y siempre ha existido una discusión en torno a lo antiguo que es ese Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo nuestro es una colcha de retazos, no es un código sólido, consolidado, no. Los que sabemos del trabajo sabemos que a ese código le faltaba digamos que un rediseño estructural, y yo creo que bienvenido el diálogo y bienvenido esa construcción. Muy bien, sigo aquí haciendo mi recorrido y, óigame, ¿qué pensarán de nosotros en Japón? Por ahí hay una canción que dice que me aterra. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Pam, pam. ¿Cómo se llama ese cantante? De Calle 13, de René. Nacho. De hecho, fue una de las primeras canciones, ¿no?, que le gustaba. Se hizo popular haciendo música común y luego se hizo algo más exclusivo. Todos mis comentarios me los reservo. Bueno, Nacho, no, lo que piensas de nosotros en Japón es que Colombia, por lo que muestra el equipo de Néstor Lorenzo, es un equipo aguerrido, competitivo, resiliente, con mucha protección y con un golazo de chilena Rafael Santos Que Borré. hace goles como supercampeones. Que hace goles al estilo de supercampeones, sí, por razones de exclusividad no podemos mostrar los tantos, pero los tantos de Colombia fueron de John Durán, el chico que juega para el Aston Villa. Desborde de Eiber Machado por izquierda, ex Atlético Nacional, definió como los príncipes en la Premier League, un solo toque la mandó al fondo. Colombia empezó perdiendo muy temprano ante el equipo japonés y el gol que llamó la atención fue justamente ese, Nacho. Va Arias y Durán por el costado derecho, ganan la pelota, remata Arias, la pelota queda en el aire y en las redes seguramente lo podrán ver, Nacho, el golazo de Rafael Santos Borré al estilo supercampeones de película, la mandó al fondo, y es de lo que más se ha hablado en los principales medios de Japón con relación al golazo que marcó el colombiano. Y la otra noticia por parte de Selección Colombia, Nacho, tiene que ver con la Selección Colombia Sub-20. Jugó contra la selección de Murcia, Real Murcia. Adivine cómo quedó el partido. 18-0. ¿Qué? Eso sí me gustó. ¿Y dónde puedo? Ese sí me veo la repetición. ¿Tipo baloncesto? No, tipo, ese sí, ¿en dónde lo puedo ver, hombre? Eso sí es un partido, ¿verdad? Que el equipo del profe Héctor Cárdenas estuvo en territorio europeo, jugó 3 compromisos, ante Gales perdió goles por 0, empató con Suecia y le ganó a Real Murcia 18 goles por 0. Los goles los hicieron Luis Quintero, Miguel Monsalve, Oscar Cortés, Jorge Cabezas Hurtado, Mateo ¿Y ese equipo de cuántos años es? Sub-20, es el equipo sub-20. Pero ese pues, partido sí Real Murcia, ¿usted se imagina? No, eso sí, así debería ser el fútbol. Pero qué bueno, entonces aquí hubo un árbitro que no hubo sancionado y fuera del lugar. Lo que se ve es que no tenía que ver el equipo de Murcia, Nacho, pero de todas maneras, aplauso para el equipo de Héctor Cárdenas que se prepara para la cita orbital en Costa Rica. Entonces, hábleme de EPM, ¿qué va a pasar entonces? Vean, Nacho, ¿qué va a pasar? O mejor, ¿qué pasó? Que se presentaron los resultados del ejercicio de este año de Empresas Públicas de Medellín, Nacho, resultados con sabor agridulce, por decirlo así, porque por un lado se manifiesta que el año anterior hubo inversiones en infraestructura que superaron los 4.8 billones de pesos, que muchos de los indicadores crecieron, como se lo vamos a escuchar a la vicepresidenta de Finanzas de Empresas Públicas de Medellín, pero por otro lado se dice que las transferencias al municipio de Medellín para el próximo año van a bajar de 2 billones a 1.670.000 millones de pesos.
Sostienen en la entidad, y lo ratificó el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, que esto se da por no haber vendido las acciones que EPM tiene en el año anterior, por un tema de actualización en la valoración de la compañía de telecomunicaciones. Actualización que, según lo manifiestan en EPM y el alcalde de la ciudad, la compañía el año anterior tenía un valor de 2.3 billones de pesos, este año tendría ya un valor de 1.3 billones de pesos, dicen ellos, y por eso Empresas Públicas de Medellín dejaría de transferirle al municipio esa cifra, 330.000 millones de pesos, y en vez de 2 billones serían 1.670.000 millones de pesos. Veamos qué nos dice la vicepresidenta. El resultado neto del grupo fue de 4.1 billones de pesos, creciendo un 26% respecto al año anterior. La utilidad de EPM Matriz fue de 3 billones de pesos, un 10% inferior al año anterior, lo cual incluye el resultado de las subsidiarias a través del método de participación patrimonial por 1.6 billones, lo que significa que las filiales aportaron el 53% a la utilidad de la matriz. María Andrea, ¿usted qué va a opinar frente a este tema? No, Nacho, me queda una duda y lo discutíamos con José Gil más temprano, y es que el alcalde Daniel Quintero dice que esta pérdida obedece a que el Consejo de Medellín no aprobó la enajenación de las acciones de UNE, que recordemos que durante 3 ocasiones se pasó este proyecto del Consejo de Medellín. Nos queda la siguiente duda, porque en caso tal que el Consejo hubiese aprobado esa venta de las acciones de UNE, hoy la alcaldía de Medellín pues tampoco hubiese recibido realmente, o EPM hubiese recibido ese dinero. Esa aprobación obedecía a que empezara los trámites para que se pudieran vender las acciones, y para eso hay 4 pasos. Pero eso no quiere decir tampoco, o no garantizaría que esas acciones realmente hubiesen tenido un valor superior al que se tiene ahora. Esto también tiene que ver con un mercado de telecomunicaciones. Entonces, ahí queda como la duda de, venga, ¿sí fue realmente porque no se aprobó la venta? Podría pensar uno que le está pasando cuenta de cobro el alcalde al consejo y termina pagando los platos rotos el municipio de Medellín. Y a futuro es el próximo alcalde. Y a futuro, indudablemente, que va a tener es el próximo alcalde. Señores, una pausa y volvemos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Cerremos con usted. ¿Qué noticia de última hora tiene? Nacho, le tengo 2 informaciones. Una que tiene que ver pues con el Carmen de Doral, porque mire que algunos ciudadanos habían reportado de un hombre que en un reconocido hotel del municipio del Carmen de Doral estaba haciendo disparos al aire en el balcón. Esto intimidó a muchas de las personas que estaban allí y obviamente que lo grabaron y que inmediato dieron aviso a las autoridades. Pues hoy, Nacho, las autoridades indicaron que realizaron un operativo en el lugar y efectivamente el hombre tenía un arma de fogueo con la que estaba haciendo los disparos. Ya, suena igualitico, una verdad. Sí, señor. Qué cosa tan impresionante. Una de fogueo tipo 9 milímetros, un hombre de 31 años de edad que fue allí pues arrestado y que tendrá que responder, Nacho, porque... Pensó que estaba tirando pólvora y que nadie le iba a copiar. Y esos balincitos de caucho pegan duros, según te he entendido. Es más, creo que son hasta letales si usted lo hace cercano al objetivo. Y seguramente en muchos casos uno lo atacan es con ese tipo de armas. Sí, pero... La otra información, Nacho, pues que están enlutando a todos los integrantes de la institución educativa María Auxiliadora Sabaneta, pues porque el profesor Jorge Eliezer Cardona, al parecer, pues en una decisión voluntaria se quitó su vida allí, un hecho que se presentó el día de ayer. Esto fue, al parecer, al interior de un aula. Las autoridades ya vienen investigando este caso, pues está la imagen del docente. Y la tercera, Nacho, para cerrar esta ronda de noticias, tiene que ver con una decisión que tomó la alcaldía del municipio de Girardota de mañana restringir la movilidad de motocicletas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Esto con qué motivo? Pues estuve preguntando, porque varios televidentes me habían preguntado, ¿es cierto esto del día sin moto en Sabaneta? De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Perdón, no, Girardota. El alcalde Diego Armando. Sí, señor. De 9 a 4 de la tarde, pues no podrán circular. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Yo me acuerdo hasta Diego Armando por el otro apellido, claro. Pero es Diego Armando Godelo. Bien pueda. Nacho, no podrán circular ninguna persona en motocicleta, excepto las motos que aparecen en nombre de alguna empresa, ¿cierto? Esto dice la administración que van a hacer como un plan piloto
por una estrategia para atacar la informalidad y también pues para disminuir el tema de la accidentalidad. A ustedes gracias por habernos acompañado. Mañana los esperamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Que tengan una feliz noche. La Secretaría de Educación de Bello está llevando a cabo una estrategia que busca mejorar el ambiente laboral en las 38 instituciones educativas oficiales de este municipio. La secretaria explicó que este proceso se hace desde unas perspectivas principales: cerrar las brechas entre los docentes y directivos con la administración, potencializar el talento humano, mejorar los diseños curriculares con base en la convivencia escolar y promover la iniciativa familia y escuela. Encontrar tantas experiencias significativas, digamos un sentir generalizado de los más de 1.860 directivos, docentes y docentes de nuestra ciudad en querer mostrar el trabajo colaborativo, ese aprendizaje colaborativo que se da al interior de las instituciones educativas oficiales. Con esta estrategia se promueven también esas prácticas educativas que transforman las formas de aprender, pues los docentes manifiestan que articular la tecnología en la formación de los jóvenes se ha vuelto todo un reto. Es un reto en lo que se viene de poder mostrar en los foros educativos que se vienen, en los simposios y las diferentes estrategias que vamos a mostrar desde el interior de nuestras instituciones. La secretaria manifestó que otra de las intenciones de esta iniciativa es fortalecer el talento que hay en el municipio y salir del estigma en el que se tiene.